El tema de hoy es habla la palabra. Aleluya. ¿Cuál es el tema? Habla. Cuando Dios te dice que hable algo, habla lo que Dios te dice que habla, lo que el Espíritu de Dios te dice que habla. Él es que llama las cosas que no son como si fuesen. El problema es que nos hemos acostumbrado mucho al sistema terrenal, al sistema del mundo. Nos hemos acostumbrado a escuchar demasiado la voz de los hombres y no la voz de Dios. Y por eso fracasamos constantemente, por eso entramos en confusión constantemente, porque escuchamos demasiado los hombres y no escuchamos la voz del Espíritu, no discernimos la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente quiere hablar, el Espíritu Santo constantemente quiere ministrar. Entonces, si yo quiero hablar de acuerdo al corazón de Dios, que es lo que transforma, que es lo que da vida, yo tengo que estar dispuesto, presto a escuchar su voz. Hablarle el lenguaje del cielo. Tengo que hablarle el lenguaje del cielo y no el lenguaje de la tierra, porque dice la Biblia que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Ay, ay, ay. ¿Cuánto han tratado de explicarle algo espiritual a alguien que no entiende las cosas espirituales? No entiende absolutamente nada. Dice que nosotros estamos locos. Dice que nosotros somos de otro planeta prácticamente. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Entonces tenemos que aprender a hablar el lenguaje del cielo. El Señor pone sentir en nuestro corazón. El Señor pone el deseo de su corazón en nuestro corazón, para que nosotros podamos entender lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Entonces, yo compartía la vigilia del viernes pasado, Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 1. Y allí vamos a ver que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros tenemos que hablar su palabra. Pero lo más importante de esto es que Él nos da autoridad a nosotros para hablar. Dios nos da autoridad a nosotros para hablar. ¿Qué dice la Biblia? En mi nombre echarán, pero para echar fuera demonios hay que hablar. No se echa con los pensamientos. Aleluya. El cristiano tiene poder en la boca. El cristiano tiene poder cuando habla. Yo le decía no hace mucho a los hermanos, por eso es que el enemigo que trabaja para que los cristianos se mantengan callados. Porque la boca del cristiano es un peligro para el reino de la tiniebla. Y vamos a ver en esta escritura que Dios le dice a él que hable. Porque a la vez que él hable, algo grande iba a suceder. Ezequiel 37, 1 en adelante dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Qué está diciendo? El Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿A cuánto el Espíritu de Dios lo ha visitado de vez en cuando? Qué maravilloso cuando el Espíritu de Dios nos visita. Algo cambia. Hay una transformación en nuestra vida. No es lo mismo usted estar seco que estar mojado, ¿sí o no? Aleluya. Estamos aquí. No es lo mismo estar seco que estar mojado. No es lo mismo estar en la carne que estar en el Espíritu. Aleluya. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y los huesos no tienen carne. Los huesos no tienen vida. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y yo le hablaba de que me llamó la atención cuando el Señor dice aquí, lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Yo le mencioné cuando el pueblo de Israel estaba marchando hacia la tierra prometida, cuando llegaron a los muros de Jericó. ¿Qué le dice el Señor? Que dieran vuelta alrededor de los muros, aleluya, y adoraran a Dios.
alabaran a Dios. Muchas veces nosotros vemos el mal, cómo se desarrolla el mal, cómo se desata el mal en toda la tierra, y nos sentimos amedrentados por el mal. Y ahora nos sentimos esclavizados por el mal, porque el mal como que se aumenta demasiado cada día. La violencia se aumenta cada día. Los vicios crecen, la maldad crece. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice que somos sal, y que somos luz. Y la sal es para sazonar. ¿Y la luz es para qué? Para alumbrar. Entonces, si la luz es para alumbrar y la sal para sazonar, no podemos escondernos de la tiniebla. Diga, ay, ay, ay. No podemos dejar que la tiniebla nos arrope. No podemos dejar que la tiniebla se apodere de nosotros, que el mal se apodere de la sociedad. Donde quiera que usted y yo vamos, usted y yo tenemos que ir bajo la dirección del Espíritu Santo y tenemos que ir clamando, aleluya. ¿Por qué? Porque esto de que somos luz esto no es teoría, esto no es teórico, esto es práctico. Usted es luz o es tiniebla, uno de los dos. Y si es luz, aleluya, la tiniebla tiene que retroceder cuando llega la luz. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, por donde quiera que nosotros pasamos, aleluya, un coro que dice, huelo a Jesús. Aleluya, aleluya. Muchas veces vamos por los lugares y ponemos nuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, esos huesos secos, Dios. Mira, Padre, cómo la droga, Señor, está acabando, Dios mío. Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, Padre, cómo está la ganga, Señor amado Dios. Pero muchas veces nos queremos como esconder. La luz no se puede esconder. Aunque usted muchas veces, aunque la gente no sepa lo que usted está haciendo, pero usted está intercediendo. Usted está en el nombre de Jesús. Y pasa por una botánica, ¿no? De Venden Santo, en el nombre de Jesús. Y pasa por donde están los brujos, por donde leen la mano, aleluya, por donde practican el horóscopo, en el nombre de Jesús. Ay. Porque el cristiano tiene poder, pero si el cristiano no usa el poder, Dios no se puede glorificar. La iglesia en Jerusalén, el Señor le dijo, mire, yo me voy, pero ustedes se van al aposento alto. Y allí en el aposento alto ustedes van a ser revestidos por el Espíritu Santo. Ustedes van a ser llenos. Pero ese poder es para impactar al mundo. Cuando ustedes sean llenos, ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria, en todos los confines de la tierra. Ustedes me tienen que ser testigos. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Comenzó un avivamiento la iglesia. Y de repente comenzaron a acomodarse. De repente comenzaron a entrar en una zona de confort. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Permitió una persecución. Aleluya. ¿Para qué? Para que la iglesia se avive. ¿Para qué? Para que la luz comience. Porque la luz no es para que esté quieta. La luz no es para que esté en un solo lugar. La luz no es para que se deje apagar. La luz es para que esté encendida. Y el Señor entonces comenzó y permitió una persecución. ¿Y qué pasó? Donde quiera que iba la iglesia, iban predicando el evangelio. Los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban. La gente se rendía a los pies de Cristo. Los demonios salían. La gente era liberada. ¿Por qué? Porque el poder es para usarlo. ¿Para qué es el poder? Yo tengo poder y no hago nada. Entonces ese poder no te sirve de nada. No está haciendo nada con ese poder. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Es demasiada la necesidad. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita. Las nubes son como polvo de sus pies, el Dios que usted y yo le servimos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jehová está con nosotros como poderoso gigante.
Por más grande que se haga el problema, nuestro Dios es mucho, 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 mucho más grande que el problema. Entonces tenemos que hablar el lenguaje del cielo, tenemos que portar el pensamiento de Dios, estar conectados con el pensamiento de Dios para hablar de acuerdo a como Dios habla y no de acuerdo a como los hombres hablan. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, seco en gran manera. A veces usted ve cierta problemática en el mundo y dice, no creo que haya solución. Es demasiado. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue cambiando corazón, Él sigue transformando vida. Él sigue visitando a la gente, Él sigue trabajando 24 horas. 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le he dicho a los hermanos que rápido muchas veces somos en contestar. Muchas veces cuando Dios nos pregunta, le preguntó a Ezequiel y también a Juan le hizo una pregunta, y yo, Señor, solamente tú lo sabes. Nunca conteste lo que usted no sabe. Y a su nombre. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen que arrepentirse por contestar lo que no saben. Después que usted se da cuenta y dice, ¿qué fue lo que yo dije? Y me dijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos. La palabra. Habla. ¿Cuál es el tema de hoy? Di la palabra. Habla la palabra. Queremos que Dios haga milagro. Queremos que Dios haga milagro, pero no hablamos. Aleluya. Queremos que Dios haga el milagro, pero no hablamos. Queremos que Dios se mueva, pero callado. No hablamos el lenguaje de Dios. No hablamos lo que el Espíritu Santo nos da. No hablamos. Dejamos que el miedo arrope nuestra vida, se apodere de nosotros. No hablamos. No decimos la palabra. No le hablamos el problema. No le hablamos la situación. Hubo un hermano que hace un tiempito atrás me dijo que un hermano tuvo allá en su lugar, en su negocio, y comenzó a hablar la palabra, comenzó a orar, comenzó a hablar la palabra y Dios trajo bendición. Usted llega a un hogar, entonces va a comenzar a hablar el lenguaje de los hombres, los problemas. Hable el lenguaje de Dios. Si usted quiere que Dios se glorifique, hay veces que el milagro hace tiempo que ya está hecho, pero nosotros no lo confesamos ni lo creemos. Nosotros no lo hablamos. Oiga bien, y nos pasamos hasta años orando por un milagro que muchas veces ya está hecho. ¿Qué le quiero decir con eso de que ya está hecho? Que ya en el cielo está aprobado. Pero como nosotros no lo hablamos, como seguimos hablando el lenguaje de aquí de la tierra, pues el milagro no se hace. 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Ay, santo. Oh, gloria a Dios. Vemos gente, hermano, que prácticamente no hay esperanza para ellos. ¿Y qué Dios nos dice a nosotros? Profetiza sobre de ellos. Háblale. Vemos nuestros familiares, que muchas veces parece que no van a cambiar nuestros familiares. ¿Y qué nos dice el Señor? Que le hablemos. Profetiza, háblale. Háblale. Estamos aquí, me dejaron solo. Háblale a esos familiares. Habla la palabra. Y aunque muchas veces ellos no escuchan, pero usted delante de usted diciendo, recibe la vida de Dios. Recibe la vida de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe la revelación de Dios. Recibe el encuentro con Dios. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero si no podemos, bueno, Dios lo sabe. No, Dios sabe que usted tiene que abrir la boca y hablar y proclamar
la palabra de Dios. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y dile a los huesos secos: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Porque ya el milagro estaba hecho en el cielo. Aleluya. Ya estaba aprobado en el cielo. Él solamente tenía que hablar. Él solamente, mire, es que Dios muchas veces aprueba las cosas y nosotros seguimos hablando negativo. Dios muchas veces aprueba las cosas y nosotros seguimos quejándonos. Dios muchas veces aprueba las cosas y nosotros seguimos hablando el lenguaje de los hombres de esta tierra. Y el cielo esperando, sí. El cielo, mire, por derramarse, por manifestarse, y nosotros hablando el lenguaje de aquí de la tierra. No importa que no vea nada, sí. Cuando vino la sequía en los tiempos de Elías, ustedes saben la historia. Señor, Elías dice: Señor, es por mandato tuyo que hago esta cosa. Y habló la palabra. Y descendió fuego del cielo. Y cuando iba a descender la lluvia, ay, 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 ese va con su siervo y pone su cabeza en sus rodillas. Y le dice al siervo: anda, ve allá. ¿Qué tú ves allá en el mar? Y fue el siervo y no ve nada. Santo. Pero Elías sabía que ya el cielo había aprobado que la lluvia tenía que venir. Y vuelve otra vez y lo manda. No veo nada. Pero Elías sabía que ya el cielo había aprobado eso. Y cuando lo manda por tercera vez, dice: veo como un puñito, una nubecita. Dice Elías: ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Rey, corre, corre, rey, porque la lluvia te va a alcanzar. Aleluya. Y no pasó mucho tiempo, mire, y el agua le llegaba hasta las rodillas. Aleluya, aleluya. Hay que hablar la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No van a morir en el nombre de Jesús. Hay una prima lejana mía que me dijo una palabra y wow, tremendo. El papá de ella estaba enfermo por mucho tiempo. Y ella me dice: primo, mire, yo recuerdo que mi papá estaba supuesto a morir hace tiempo. Pero mis oraciones lo mantenían de pie. Mis oraciones, ay, lo mantenían vivo. Y pasaron años y mis oraciones lo mantuvieron vivo a mi papá. 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es para que su nombre sea glorificado. Cada milagro que Dios hace para que su nombre sea glorificado. Es para que su nombre sea puesto en alto. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y yo le decía a los hermanos: ay, ay, ay. Muchas veces el Espíritu Santo muestra ciertas señales de que está presente, sí, de que se está manifestando. Muchas veces el Espíritu Santo da señales y hay gente que ni cuenta se dan que es el Espíritu de Dios que se está manifestando y no aprovechan ese mover. Y el Espíritu Santo a veces desata cierto movimiento, cierto mover. Y a veces nos quedamos igualitos. En vez de aprovechar y irnos en el río del Espíritu Santo para fluir y ser llenos y que los dones se manifiesten, no, nos quedamos igualitos. Santo. Tenemos que estar pendientes a la manifestación del Espíritu Santo. No siempre se manifiesta igual. No siempre Él visita de la misma manera. No siempre se hace presente de la misma manera. Usted y yo lo que tenemos que estar presentes de la manera que Él lo quiere hacer en ese día. Aleluya.
Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré el 8, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aleluya. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Cuántos creen en el poder de la palabra cuando hablamos la palabra? El cielo no escucha, el cielo está pendiente, el cielo obedece cuando nosotros hablamos de acuerdo al corazón de Dios. Porque es que muchas veces pensamos, como le he dicho anterior, que le estamos pidiendo una migaja a Dios. Como que Dios nos tiene que dar una migajita. Cuando en realidad el cielo está para nosotros. Las bendiciones están para nosotros. ¿Sabe quién lo hizo por nosotros? El Cristo de la gloria. Él venció en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día. Y nos dio a nosotros, nos entregó grandes cosas para que nosotros lo usemos para el crecimiento de su obra, para ayudar a la sociedad. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y muchas veces cuando nosotros estamos orando, vemos que el milagro se hace, pero no se ha completado el milagro. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. Dejamos de creer, dejamos de proclamar, dejamos de hablar, porque vemos que el milagro no se ha completado. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Aleluya. Si Dios comenzó es porque Dios está en el asunto. Dios de repente hace una obra en un familiar o en alguien que tú estás orando por esa persona. Y Dios hace algo, pero de repente no vemos que la persona como que da mucho fruto. Y ya, mira, no es verdad. Lo que Dios, ahí no pasó nada en realidad. Sí pasó algo. Sigue hablando la palabra de Dios. Porque es que la batalla es fuerte. Para arrebatar una vida del infierno, la batalla es bien fuerte. Mi mamá me decía del hermano mío más pequeño que hoy día sirve al Señor, un siervo de Dios. Estaba en los vicios, ya usted sabe. Y cuando Dios comienza a tratar con él, él permaneció un tiempito en los caminos del Señor y de repente retrocedió uno de esos días. Pero cuando llegó a la casa, ya que se dio cuenta de lo que había hecho, comenzó a llorar y comenzó a derramar lágrimas y comenzó a gemir delante de Dios. Y de ese día en adelante se levantó y nunca más vuelto atrás. Pero muchas veces nosotros vemos que algo sucede, una persona medio como que retrocede y ya nosotros nos desanimamos. Ya nosotros dudamos. No, vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando el lenguaje del cielo. Vamos a seguir hablando lo que Dios ha dicho. Dice el 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Él sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. La iglesia lo que tiene que hablar. 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu, aleluya, en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. Un hombre que habla el lenguaje del cielo. Un hombre que hable la palabra de Dios. Un hombre que hable de acuerdo al Espíritu Santo. Puede traer grandes cambios. Donde hay muerte. Donde hay destrucción, donde no hay vida. 12, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. No, 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este versículo me preocupa porque identifico este verso, lo relaciono
con la actitud de muchos hijos de Dios hoy día. No hay esperanza. No hay esperanza. Mira cuántos fracasos. Mira cuántos problemas. Mira cuántas situaciones en mi vida personal. Mira cuántas situaciones en mi vida familiar. No he visto a Dios glorificarse en esto. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está la sociedad. ¿Qué decía Israel? No va a pasar nada. Ya no hay esperanza para nosotros. Ya no hay solución. Y muchos hijos de Dios se viven señalando y dicen, ya no hay solución. No voy a salir de esta situación. No voy a salir de esta debilidad. No voy a superar esto. No voy a seguir avanzando. Aleluya. Les repito el 11. Y me dijo luego hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando vamos de fracaso en fracaso. Cuando nos traicionan. Cuando se levantan en contra de nosotros. Cuando hablan de nosotros. No hay esperanza. Dios sigue siendo el mismo y a su nombre. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando milagros. Dios sigue obrando milagros. Su brazo no se ha cortado. 12. Por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Aleluya. Y os traeré a la tierra de Israel. Dios lo hace nuevamente. Israel es un milagro de Dios. Con los ataques que ha tenido Israel para que no existiera. Con los enemigos que tiene Israel para que no existiera. Pero el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y la tierra, quiso que esa nación existiera. Por lo tanto, con nosotros también sucede lo mismo. ¿Cuántos enemigos han tratado de destruir la iglesia? Difamar la iglesia y no han podido. Porque el propósito de Dios sigue firme, sigue de pie para con su iglesia. 12. Por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestra sepultura, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ay, tuvimos grandes avivamientos en el pasado. Dios hizo grandes cosas. ¿Qué le dije ahorita? Dios sigue siendo el mismo. Dios lo que necesita una iglesia rendida, hijos rendidos, hijos que caminen de acuerdo a su corazón. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno aquí? Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado. Aleluya. ¿Hay autoridad o no hay autoridad? Pero tengo que hablar. Y todo lo que desatar en la tierra. Aleluya. El problema es que nos complicamos mucho. Dios está tan cerca, Dios está ahí tan cerca de nosotros. La manifestación de Dios. Y Dios hace milagros constantemente y no lo vemos el milagro. Diga, ay, ay, ay. Y el milagro nos pasa por el lado y nos da la vuelta y nos saluda. Y nos abraza, nos pone la mano encima. Y no reconocemos el milagro. Y el milagro lo que está diciendo, habla, confiesa, dilo. Un hermano de la iglesia me dio un testimonio hace años cuando estábamos en la iglesia Junior. Ese hermano tenía meses con un dolor que no se le quitaba, un dolor de cabeza. Y era algo terrible, como que se le explotaba la cabeza. Y estamos un día en la administración y de repente ahí estamos ministrando y a mí me da y le pongo la mano en el estómago. Cuando le pongo la mano en el estómago, se fue ese dolor que lo atormentaba. Aleluya, por tantos meses. Así de simple, Dios hace los milagros. Y hace milagros constantemente en la iglesia. Yo recuerdo una vez que me dieron mala digestión
y no podía comerme ni 2 cucharadas de comida. Cuando me comía 2 cucharadas, ya me apretaba el cerebro. Y un varón que fue a predicar, cuando en la administración le digo, me dice, ¿por qué quiere que ore? Y varón, puso la mano en mi estómago, sentí un caliente, fui sano instantáneamente. Ahora, yo dije, no sé, pero yo creo que algo pasó. Entonces cuando fui al otro lado, déjame ver de la comida que hay, oye, me comí un plato de comida. Aleluya, a su nombre. Y luego fui a casa de mi prometida y me dieron comida también allá en su casa y también comí. Aleluya. Dios bendiga a la suegra, La suegra cocinaba. Las suegras son una bendición, señores. Dejen de estar hablando de la suegra, Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías 1, 8 y 9 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué? Mi boca. ¿Qué tocó? Porque ¿qué es una espada? Es un arma. Tu boca, dígale que está a su lado, tu boca es un arma. Por eso que usted tiene que usar bien su boca. Ay, ay, ay. No puede usar tu boca para hablar lo que no tiene que hablar. No puede usar tu boca para murmurar. No puede usar tu boca para chismear. No puede usar tu boca para calumniar, para difamar. La boca es para bendecir, para neutralizar el reino de la tiniebla. Para eso es que Dios nos ha dado a nosotros nuestra boca. Extendió Jehová sobre su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras. ¿A dónde? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Está hablando aquí de las cosas espirituales, lo podemos interpretar las cosas espirituales, para destruir las cosas espirituales, o sea, lo que tiene que ver con la tiniebla. Mateo 8:5, voy rápido, todavía tengo un tiempito, unos minutos más. Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y este hombre creó un precedente aquí. Respondiendo el centurión era un general que estaba a cargo de un equipo de soldados como de 50 romanos. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di que. Aleluya. El Cristo que le servimos tiene poder. Muchas veces, aunque no podemos llegar, el Espíritu de Dios llega. Pero tenemos que creer de que Dios nos usa a nosotros. Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque hay gente que te sorprende. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los últimos serán. Hay gente que va a venir de último y va a arrebatar la bendición que otros están supuestos a arrebatar por años y no la han arrebatado. Aleluya.
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No después, en aquella misma hora. Aleluya. Hay veces que tú estás orando por un enfermo y el Señor te dice: ya está hecho. Y aunque tú no ves el milagro, cree lo que ya está hecho. ¿Por qué? Porque en el cielo se aprobó. ¿Qué es lo que queremos? La aprobación del cielo. ¿De qué nos vale tener aprobación de los hombres cuando en el cielo no se ha aprobado? Pero si en el cielo se aprobó, tranquilo. Aunque no se vea nada, mire, créame, hermano, que ya Dios tomó control de la situación. Pero como yo le he dicho a la iglesia, muchas veces Dios nos dice: ya está hecho, y seguimos nosotros orando por la misma cosa. ¿Por qué? Porque dudamos. No creemos lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Y yo no le estoy hablando de que hay que inventarse una super fe. No, yo le estoy hablando de que si tenemos comunión con Dios, el Señor dirige, el Señor se manifiesta, el Señor nos da palabra a nosotros. Y si estamos conectados con Dios, hablamos el lenguaje del cielo. El Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo nos usa a nosotros. Y el último verso, Efesios 2, 5 y 7, al 7, dice: aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6, y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. No, estábamos, dice el 5 que estábamos muertos. Usted no estaba vivo espiritualmente, usted estaba muerto. Había una ruptura, había un corte espiritual. Usted no se podía conectar con el cielo. Estaba muerto. Pero dice que cuando vino Cristo, juntamente con Él nos resucitó, recibimos vida. ¿Cuántos recibieron vida? Estamos en el camino de vida ahora. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de estar sentado en lugares celestiales? Estar sentado en lugares celestiales es mirar la situación, nuestra circunstancia, desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de nosotros. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Estar sentado en lugares espirituales es mirar las cosas desde el punto de vista. No es lo mismo usted ve las cosas de su propio punto, de su propio yo, que ve las cosas desde el punto de Dios. Aleluya. Las cosas se ven diferentes cuando miramos con el ojo de Dios, cuando percibimos con el corazón de Dios. Ay, se ve diferente. Vemos las cosas por encima. Nos vemos por encima de las cosas. 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habla la palabra. Dios te ha dado poder. No lo dejemos en la teoría, el poder de Dios. Eso tiene que verse en lo práctico diariamente. Nosotros somos un ejército celestial, un ejército del cielo que pertenece al reino de los cielos. Ya nosotros tenemos la naturaleza de Dios, y donde quiera que nosotros vamos, nosotros tenemos que influir la vida de Dios. La luz de Dios tiene que manifestarse. Si usted siente como que la luz no se está manifestando, ora más comunión con Dios, rompa cadena, rompa cualquier influencia, pero no se quede dando vuelta ahí sin avanzar. Hay que avanzar. Hay que dejarse usar por el Señor, porque somos instrumentos en la mano de Dios. Usted se imagina si el ejército de Dios en esta tierra se activa diariamente. Usted sabe lo que pasa, hermano. Los demonios que tienen que coger su maleta e irse. La gente que son liberadas, la gente que son sanadas, la gente que se abre el entendimiento y recibe la verdad. ¿Por qué? Porque el ejército de Dios, aleluya, está hablando el lenguaje del cielo.
está conectado con el cielo. Póngase de pie. Dele un aplauso al Señor. Amén.